Un saludo muy cordial a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, en el contexto de esta semana bíblica. Yo soy el Padre John Edison Márquez, de aquí de la Arquidiócesis de Manizales, y vamos a seguir con el segundo tema de esta semana bíblica, que tiene por título en general, Una voz de esperanza en tiempo de prueba. La palabra nos habla en tiempo de crisis. Y el tema particular que vamos a tratar hoy es creer en el destierro, un grito profético de esperanza. Pero vamos a comenzar orando, vamos a entrar en un momento en nuestro corazón y vamos a dejar que la palabra de Dios impregne todo nuestro ser y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Los invito a comenzar con esta oración del Salmo 137. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Los que allí nos deportaron nos pedían canciones y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros una canción de Sión. ¿Cómo cantar una canción al Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si tú no eres, Jerusalén, mi mayor alegría. Señor, a veces en nuestra vida experimentamos momentos difíciles. A veces en nuestra vida experimentamos que la vida nos golpea profundamente y muchos a nuestro alrededor nos piden optimismo, nos piden alegría, nos piden levantar el ánimo, pero a veces nosotros no encontramos cómo hacerlo. A veces simplemente la nostalgia ha llenado nuestro corazón y los golpes de la vida son tan profundos que muchas veces no sabemos qué hacer. Permítenos, Señor, creer en medio del destierro, creer en medio de la dificultad, creer en medio de esas situaciones difíciles que golpean nuestra vida. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros en este momento y abre nuestras mentes, nuestros corazones y ayúdanos a comprender tu palabra. Que tu palabra sea luz en nuestra vida, sea lámpara para nuestros pasos, sea una guía en nuestro sendero y que sepamos releer nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo difícil, a través de tu palabra. Que tu gracia y tu amor nos acompañe, que ellos nos sostengan, nos den la fortaleza necesaria en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. Y no permita, Señor, que nuestra esperanza se apague, sino que al contrario, tú siempre restáuranos la esperanza, renuévanos la fe para que podamos afrontar las situaciones difíciles de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En la Sagrada Escritura es muy conocido el desierto y es muy conocido la salida del pueblo de Israel de Egipto para entrar a la tierra prometida que el Señor les da. Pero tal vez el destierro, el exilio, no es algo muy conocido en nuestro contexto. Tal vez para algunos hablar de destierro, de exilio, sea algo muy extraño. Y el tema que vamos a tratar hoy es prácticamente ese, es totalmente ese, el destierro. El creer en medio del exilio, del haber salido de la tierra. Pero vamos a entrar un poco en contexto para comprender esta situación. Dios se había escogido un pueblo y ese pueblo que va avanzando en la historia va perfeccionándose, va creciendo, se va volviendo cada vez más organizado y pasamos de la conquista de la tierra a un establecimiento de tribus como si fuera una confederación para luego pasar a algo más organizado que es la monarquía. Y esa monarquía tiene su gran esplendor con David, con Salomón. Pero luego de la muerte de Salomón hay una división en el reino. Y ese reino que consolidó David y ese reino al que llevó Salomón a su mayor esplendor se divide en dos reinos. El reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con capital Jerusalén. Y llamamos al reino del norte Israel y al reino del sur lo llamamos Judá. En medio de las dificultades políticas, de las divisiones internas que tenía el pueblo,
también hay aspectos religiosos muy profundos. Sobre todo, el reino del norte había perdido a Jerusalén, por lo tanto había perdido el templo y había perdido la presencia del arca de la alianza en medio de ellos. Y en su unión con otros pueblos terminan dejando que esas ideologías, terminan dejando que la idolatría, sobre todo a Baal, entre en su sociedad. De tal forma que Israel dejó de escuchar la palabra de Dios, dejó de escuchar los profetas y poco a poco se fue corrompiendo, poco a poco se fue uniendo a los demás pueblos, que terminó totalmente contaminada. Y en su momento llega el gran imperio asirio y arrasa con el reino del norte. E Israel es llevado también al destierro, es sacado de su tierra, arrebatado de su tierra y es esparcido por las naciones conocidas. Más tarde, el pueblo del sur, el pueblo de Judá, con capital Jerusalén, no aprendió de los errores del pueblo del norte. No aprendió de todo lo que había sucedido, de su idolatría, de su corrupción, de su falta de amor, de su falta de justicia, sino que al contrario, como tenían el templo, como tenían los sacerdotes, como tenían a su rey, como tenían a los profetas, se fueron creyendo cada vez más intocables. Y creían que esa bendición de la alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, era intocable. Y en verdad era intocable, pero ellos pensaban que nada malo les podía suceder y que podían hacer lo que quisieran, podían cometer las arbitrariedades que quisieran, las injusticias que quisieran, podían mezclarse con los demás pueblos, derramar sangre inocente, dejar que la idolatría penetrara lo más profundo de la sociedad de Judá, y terminaron peor que el reino del norte. Y así, en su debido momento, llega el imperio de Babilonia y arrasa Jerusalén. Y aquellos que se creían intocables terminan llevados al destierro, terminan llevados a una realidad de vivir sin tierra, de vivir sin esa bendición profunda que el Señor les había regalado. Así empieza una etapa nueva en el pueblo. Ya no hay templo, ya la monarquía prácticamente está desapareciendo, el sacerdocio es inútil al no haber templo y simplemente los acompañan los profetas. El pueblo está en una tierra diferente. El pueblo ha perdido la bendición de la tierra. El pueblo ha sido fuertemente golpeado en su orgullo y entonces queda un pequeño resto allá en Jerusalén, allá en Judá, pero también la mayoría de las personas que creían en el Señor están vagando por otros países sin tierra, allá donde los invitaban a cantar, donde los opresores los invitaban a la alegría, a cantar un cántico del Señor, y empieza la dificultad, la desesperanza, y el pueblo comienza a pensar: ¿qué ha sucedido? ¿Por qué hemos perdido la bendición? ¿Por qué hemos perdido la tierra? ¿Por qué Dios nos trata así? ¿Qué hemos hecho para que Dios se vengue de nosotros, para que Dios nos castigue, para que Dios nos trate de esa forma? ¿No éramos el pueblo elegido? ¿No éramos bendecidos por el Señor? ¿Acaso no ofrecíamos sacrificios en el templo? ¿Acaso no hacíamos lo que la alianza decía? Y ese era el gran problema del pueblo. El gran problema del pueblo era que pensaba que estaba haciendo las cosas bien, haciendo todo lo contrario a lo que decía la alianza, manipulando la ley del Señor y muchas veces tomando el culto en el templo de una forma casi esotérica, de una forma donde se ofrecían cultos, donde se ofrecían sacrificios simplemente para atraer bendiciones y para que les fuera bien. Pero olvidaron que eran el pueblo escogido. Olvidaron que era el pueblo que debía representar lo más santo, lo más sagrado, lo más perfecto de la alianza entre los demás pueblos. Olvidaron que eran el pueblo que debían llamar a los demás pueblos a el corazón de Dios. Y así ellos, a veces
prácticamente sin darse cuenta, terminan perdiendo la bendición y terminan en el destierro, terminan sin tierra, terminan llevados a lo más profundo de la desolación. Y ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cómo creer en medio de esa dificultad? ¿Cómo creer en medio del destierro? ¿Cómo creer en medio de esa, digámoslo así, entre comillas, castigo de Dios? Y en nuestra vida muchas veces suceden esas cosas. A veces nos golpea la vida fuertemente. A veces nos llega una enfermedad, a veces tenemos un accidente, a veces tenemos problemas económicos, problemas familiares. A veces todo eso se nos junta y empezamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que dice que nos ama? ¿Dónde está ese Dios de la alianza? ¿Dónde está ese Dios que nos han dicho que es bueno, que es perfecto? ¿Dónde está ese Dios que es amor? Y así vamos a encontrar en ese segundo destierro, el destierro a Babilonia, dos grandes profetas. Vamos a encontrar al profeta Ezequiel y vamos a encontrar al profeta Isaías. El profeta Ezequiel es un sacerdote. Es un sacerdote que terminó también desterrado, que terminó yendo a Babilonia, terminó caminando con el pueblo. ¿Y qué es lo que hace el profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel descubre, gracias al don del Espíritu Santo, que esta dificultad que se le ha venido al pueblo es a causa de sus pecados, de sus abominaciones. Y lo primero que hace el profeta Ezequiel es invitar al pueblo a la conversión. ¿Qué es la conversión? En la mentalidad israelita, convertirse es regresar al punto donde se sentían seguros. Así que, ¿qué es convertirse? Es hacer un análisis de la vida y llegar al punto donde sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, que estábamos haciendo las cosas correctamente, y empezar a descubrir por qué fue que nos perdimos, en qué momento fue que dejamos de conocer al Señor, en qué momento fue que dejamos de practicar sus mandamientos, de practicar su alianza, de practicar sus enseñanzas y empezamos a practicar nuestros propios criterios. Así, el primer paso que invita Ezequiel al pueblo es a reflexionar. No estamos viviendo esta situación simplemente porque Dios así lo quiso, porque Dios quiera jugar con nosotros. Dios es amor, pero muchas veces nosotros mismos vamos buscando realidades que nos golpean, sea por imprudencia, sea porque nos metimos en ciertas realidades que nos iban a contaminar, nos iban a enfermar. A veces ciertas cosas que nos suceden son la acumulación de actos que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo, pero también muchas cosas son por causas naturales, son cosas que pertenecen a nuestra naturaleza humana. Así que lo primero que invita el profeta es a pensar, es a reflexionar. ¿Por qué me ha venido esto? ¿Ha sido a causa de mis excesos? ¿Ha sido a causa de olvidar al Señor? ¿Ha sido a causa de una imprudencia mía? ¿O simplemente es algo que sucede porque sí? Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. A veces muchas personas se preguntan, ¿pero por qué tengo tantos problemas familiares? Y no es que el Señor quiera castigarnos, no es que el Señor haya metido problemas en nuestra vida, es que muchas veces hemos sido descuidados con nuestra familia. No le hemos dedicado el tiempo necesario, no le hemos dedicado el descanso necesario, el compartir necesario, el diálogo necesario, no hemos compartido la oración necesaria para que nuestra familia esté bien. Y mucha gente no sabe descubrir, que no sabe reconocer que le está faltando un poco de entrega, un poco de generosidad a su propia familia. Y cuando todo se pone en crisis, entonces comienzan el llanto y el rechinar de dientes, usando una figura bíblica, y no sabemos de dónde nos ha venido, porque no hemos reflexionado, porque no hemos analizado cómo va nuestra vida.
Así muchas veces la enfermedad golpea nuestra vida, muchas veces porque así es la naturaleza humana, pero también muchas veces por nuestros excesos, por nuestra falta de una alimentación balanceada, por una falta de hábitos saludables, de deporte. A veces nos llegan problemas de los que no somos capaces de salir y simplemente es porque no hemos purificado nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Así, el profeta Ezequiel, lo primero que invita al pueblo es a la conversión, es a analizar de dónde vienen todas esas abominaciones y los invita a apartarse de su basura, a apartarse de todo aquello que no funciona. Así que el primer paso que los invita el profeta en medio del dolor, en medio del destierro, en medio de la dificultad, es a hacer una profunda reflexión de vida. Como pueblo sí, pero también persona a persona, corazón a corazón, para descubrir cómo mi grado de miseria, mi grado de corrupción, mi grado de no reconocer mis faltas me han llevado a una situación extrema. ¿Que pudo haberse evitado? Claro que sí, porque si nos devolvemos un poco, los profetas le anunciaron continuamente al pueblo que se convirtiera. Al final, el profeta Jeremías le pedía a los sacerdotes, le pedía a aquellos falsos profetas, le pedía a el rey que se convirtiera, que escuchara la palabra de Dios y que la llevara a práctica para que el pueblo no fuera golpeado por los babilonios. Pero ni el rey escuchó, ni los sacerdotes escucharon, ni el pueblo escuchó. Simplemente se refugiaron en esa idea de que si Dios está conmigo, nada me puede pasar, aunque yo haga todos los pecados. Como dice el dicho que tenemos aquí, que el que reza y peca empata. Era esa la realidad que vivía el pueblo de Israel y que al final terminó llevándolos a la ruina, que al final terminó llevándolos al destierro, a perder la bendición. Así que el pueblo no escuchó y entonces ya les vino la ruina porque no analizaron bien, porque no escucharon consejos, porque no supieron reflexionar acerca de su vida. Así, el profeta de nuevo los invita a la reflexión de vida. Y es lo primero que tenemos que hacer en medio de las dificultades. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo mi familia llegó a esta situación de problemas? ¿Cómo yo llegué a esta situación de ansiedad, de estrés? ¿Cómo llegué a esta enfermedad? ¿Cómo llegué a esta situación difícil económicamente? Tal vez ha sido causa mía. A veces es causa de terceros y nosotros simplemente recibimos el golpe, pero muchas veces las circunstancias suceden porque nosotros no hemos sabido planear, porque nosotros no hemos sabido guiar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios y ser ordenados en todos los niveles. Así que el destierro, que parecía algo terrible, el perder la tierra, el ser arrancados de la bendición y el ser llevados a una tierra extranjera, pasa de ser un lugar terrible, un lugar de castigo, un lugar en el que Dios me puso para castigarme, entre comillas, a convertirse en un lugar teológico. ¿Qué significa un lugar teológico? Significa aquella realidad en la que yo empiezo a conversar con Dios y en la que Dios comienza a intervenir para guiarme hacia el lugar donde Él quiere. Así, lo que Dios pretende con el destierro no es castigar a su pueblo. Lo que Dios pretende con el destierro es llevar al pueblo a un grado de conciencia tal que vuelvan a la sacralidad. Llevar al pueblo a través de un proceso de purificación tal que el pueblo sepa reconocer su pecado, salir de su pecado y volver al lugar donde Dios lo quiere, que es el pueblo santo de su propiedad, que es la Jerusalén desde donde fluirán todas las bendiciones para la tierra. Así, a través del anuncio profético, el destierro deja de ser un lugar terrible para convertirse de nuevo en un lugar teológico, en un lugar donde nos encontramos con Dios, nos encontramos con nosotros mismos y empezamos a tomar conciencia de qué ha sido lo que ha sucedido en nuestra vida. Así,
en medio de la desolación del destierro, en medio de la desolación del exilio, de la pérdida de la ciudad, del drama existencial que están viviendo, el profeta comienza a reconocer a Dios bondadoso, misericordioso, al Dios de la alianza, que no quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Así, nosotros estamos invitados en nuestra vida a hacer esta reflexión de vida. No todo lo que nos sucede es esencialmente malo. Muchas cosas de las que nos suceden es una escuela en la que entramos. Podemos muchas veces entrar en la escuela del dolor. Y esa escuela del dolor, aunque al inicio es dramática, aunque siempre va a ser objetivamente difícil, tiene también unas características que van a servir para nuestro bien, que van a servir para que nosotros seamos mejores personas, para que nosotros alcancemos una conciencia tal de nosotros mismos y de nuestra vida que podamos obrar cambios en nuestra existencia y así comenzar otro estilo de vida, otro nivel de vida de acuerdo al Señor. Así que el profeta Ezequiel comienza a invitar al pueblo a convertirse, porque Dios no se ha quedado en Jerusalén. Dios no ha muerto en Jerusalén. Dios no ha muerto con la destrucción del templo. Al contrario, Dios camina con su pueblo de la misma forma como caminó en el desierto, en el éxodo con el pueblo. Ahora está caminando con el pueblo a través del destierro a Babilonia y lo está invitando a purificarse, a transformarse para renovar de nuevo la alianza de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No como ustedes creen que deben ser mi pueblo, sino según el corazón de Dios, según sus mandamientos y según la ley, según la alianza que el Señor les ha dado. Así, cuando el pueblo comienza a tomar conciencia de su pecado, comienza a tomar conciencia de que el destierro, más que un castigo, es un lugar teológico, comienza a renacer la esperanza en medio del pueblo de Judá. Comienza a renacer la esperanza de que no han sido abandonados, simplemente han sido llevados al destierro para volver a ser enamorados por Dios, tomando esa imagen del profeta Oseas y llevándola mucho tiempo después al destierro y decir que Dios ha llevado a este pueblo al destierro para enamorarlo de nuevo, para purificarlo de sus iniquidades y para levantarlo de nuevo a la dignidad de la cual cayeron. Así, el pueblo comienza a tomar conciencia de la presencia y el acompañamiento de Dios en medio del destierro. Comienza a tomar conciencia de que están de nuevo peregrinando. Y es que el pueblo de Israel el pueblo de Judá, en este caso, el pueblo escogido, está invitado siempre a peregrinar, siempre a estar en continua conversión. Y eso lo dice mucho el Papa Francisco. Nos habla mucho de que la iglesia tiene que estar en un continuo estado de conversión, en reevangelizarse continuamente, en reconocerse pecadora, no en una autorreferencialidad diciendo que es perfecta, sino que al contrario, tiene que estar continuamente en un proceso de purificación y de perfección. Así cada uno de nosotros tenemos que estar también continuamente moviéndonos en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito intelectual, en el ámbito físico, cambiando continuamente rutinas, porque muchas veces cuando paramos empezamos a perdernos. Cuando paramos empezamos a dejar que ciertas cosas e ideas entren en nuestro corazón y vayan contaminando nuestro corazón. Así que el pueblo, a través del profeta Ezequiel, comienza a tomar conciencia de que el destierro es un momento de peregrinaje, es un momento de ser desacomodados y es un momento para volver a anhelar la tierra prometida y a reencontrarse de nuevo con el Señor. Porque la tierra no vale por sí misma, la tierra es un don de Dios.
Y cuando Dios está en el corazón de los hombres, cuando Dios está en el corazón del pueblo, es cuando verdaderamente toma valor la tierra sagrada, toma valor el templo, toma valor la sociedad que ellos han construido. Pero cuando Dios ha sido expulsado de esa sociedad, entonces es que llega la corrupción, es que llega todo lo malo. Así que el pueblo poco a poco en ese peregrinar, en ese ir tomando conciencia de que el destierro, más que un castigo, es un momento teológico, es un momento de reflexión, es un momento de conversión, la conciencia de transformarse, de convertirse, de cambiar, se va volviendo cada vez más fuerte, se va volviendo cada vez más necesaria, se va volviendo cada vez más importante. Por eso es que vamos a ir un poco al profeta Ezequiel y vamos a leer Ezequiel 6 del 8 al 10. Sin embargo, cuando los que hayan escapado a la espada estén entre las naciones paganas, cuando estén dispersos por la tierra, yo les dejaré un resto. Los sobrevivientes se acordarán de mí en medio de las naciones paganas a donde sean llevados cautivos. Cuando yo desgarre su corazón adúltero que se apartó de mí y sus ojos adúlteros que se fueron detrás de sus ídolos, tendrán asco de sí mismos por las maldades y abominaciones que cometieron y sabrán que yo, el Señor, no los amenacé en vano. Así, el Señor promete que en medio de las naciones, en medio del destierro, en medio de la dificultad, cuando estén dispersos, cuando hayan sobrevivido a la espada, habrá un resto, un grupo de personas que van a comenzar a acordarse del Señor. Y es que lastimosamente el ser humano es muy terco. Lastimosamente, el ser humano puede estar en los momentos más difíciles, puede estar incluso al límite de la muerte y muchas veces no acepta la conversión, no acepta la bendición, no acepta el amor de Dios en sus vidas. Muchas veces la gente se cierra en sus propias ideas y cree que todo lo demás es malo, que todo lo malo viene de afuera y esa persona es muy buena y no es capaz de reconocer que debe cambiar, que debe reflexionar. No se da la oportunidad de entrar en el corazón e intentar hacer cambios necesarios. Así el profeta Ezequiel, el Señor a través del profeta Ezequiel, le dice que habrá un resto, habrá un grupo de personas que serán capaces de entrar en el corazón y de reflexionar. Y que ese grupo de personas, cuando reflexionen, se acordarán de nuevo del Señor, se acordarán de las bendiciones, de las gracias, de las misericordias del Señor. Y así muchas veces en la escuela del dolor, muchas veces en la escuela de la dificultad, en la escuela de los problemas, hay personas que se afianzan en su realidad, en su pecado, pero otros son capaces de reflexionar, son capaces de cambiar, son capaces de buscar una nueva forma de ser. Y así nos dice, los sobrevivientes se acordarán de mí en medio de las naciones paganas donde sean llevados cautivos, y yo desgarraré su corazón adúltero y sus ojos adúlteros que se apartaron de mí y se fueron detrás de los ídolos. La conversión del corazón no viene de nosotros mismos. La conversión del corazón es una obra de Dios. Él es el que desgarra el corazón adúltero. Él es el que sana los ojos idólatras adúlteros. Es el Señor el que cambia el corazón. ¿Cuál es entonces nuestra tarea? Nuestra tarea es reflexionar. Nuestra tarea es abrirle el corazón a Dios y entrar en un diálogo con Él de tal forma que Él sea el que vaya transformando nuestro corazón. Y nos dice, tendrán asco de sí mismos, de sus maldades y abominaciones, y sabrán que yo el Señor no los amenacé en vano. Reconocerán su pecado y querrán salir de él. Saldrán de su basura, saldrán de su realidad de pecado y empezarán a reconocer al Señor y a escuchar de nuevo su palabra y a releer su vida a través de la palabra de Dios. Entonces,
Es a través de la conversión, del tomar conciencia de los propios pecados y del abrirle el corazón a Dios, como el pueblo comienza el proceso de conversión. Y este pueblo que andaba en sombra de muerte, ahora será restaurado, perdonado y dignificado de nuevo. Así el destierro comienza a desvelarse no como un lugar de castigo, sino como una escuela de conversión, donde el pueblo poco a poco se va levantando hasta ser revivificado, tal como lo muestra la visión de los huesos secos por manos del Espíritu del Señor, también en el profeta Ezequiel, que es una imagen, es una profecía que tenemos muchos muy clara en nuestra mente. Cuando el Espíritu comienza a levantar ese valle de huesos secos y comienza a formarlos de nuevo, a restaurar sus esqueletos, sus tendones, su carne, y a que el Espíritu Santo vuelva a soplar en ellos. Porque a veces eso es lo que somos unos huesos secos, sin el Espíritu de Dios. Nos vamos perdiendo en nuestras propias convicciones, en nuestras propias ideas, en nuestra propia forma de hacer las cosas. Olvidamos a Dios, nos creemos invencibles, nos creemos perfectos, no reconocemos la bondad de Dios en nuestra vida y al final terminamos tan perdidos, tan metidos en nuestra propia idea, como nos dice el profeta Ezequiel, en nuestra basura, en nuestras abominaciones, que terminamos totalmente enredados, totalmente emproblemados y no sabemos cómo salir de ahí. Pero a través del tomar conciencia, del analizar nuestra vida y a través del abrirle el corazón al Señor y empezar este proceso de conversión, el Señor arrancará nuestro corazón adúltero, nuestro corazón idólatra y nos transformará de nuevo según su corazón. Nos hará de nuevo discípulos suyos, nos dignificará, nos transformará. Así que la primera tarea que tenemos en nuestra vida es tomar conciencia y abrirle el corazón al Señor, reconociendo que nosotros mismos no podemos convertirnos, que es una obra del Señor, pero nuestra tarea es tomar conciencia. Entonces, recapitulando al profeta Ezequiel, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, la enfermedad, las situaciones difíciles, muchas veces perdemos la esperanza e incluso decimos, ¿dónde está ese Dios que se llamaba bueno, ese Dios del cual nos hablaron que era tan perfecto, tan amoroso? ¿Por qué hemos caído en estas situaciones? Pero el profeta Ezequiel nos invita a recapitular, nos invita a reflexionar, a tomar conciencia de cómo fue que llegamos aquí, cómo llegamos a estos problemas económicos, cómo llegamos a esta enfermedad, cómo llegamos a esta situación familiar, cómo llegamos a esta situación de ansiedad. Y desde ahí empezar a entrar a la escuela del dolor o a la escuela de la purificación y peregrinar, viendo esas situaciones no necesariamente como malas, sino como una escuela que nos va a ayudar a purificarnos, a tomar conciencia de qué es lo que no hemos hecho bien y a empezar a encaminarnos hacia de nuevo el corazón de Dios para ser convertidos por Él, para ser vivificados, para ser restaurados. Eso es lo que nos va presentando la palabra de Dios. No todo lo que nos sucede que sea malo según nuestros ojos es absolutamente malo. Muchas veces son oportunidades de crecer. Son oportunidades de reflexionar, son oportunidades de pensar y de descubrir verdaderamente quiénes somos, para qué estamos hechos, qué es lo que queremos. Muchas veces cuando caemos, cuando sufrimos, cuando nos toca entrar en esta escuela del dolor, es muy difícil, es un drama existencial difícil, pero estos dramas existenciales, estas escuelas del dolor, estas escuelas de la conversión, nos ayudan a salir al paso y a dar muchas veces un vuelco total a nuestra vida y comenzar de nuevo y volver a poner nuestra mirada, nuestro corazón en el Señor y a empezar a planear de nuevo qué es lo que queremos. Ahora vamos a pasar a otro profeta. Vamos a pasar al profeta Isaías. Y el profeta Isaías va a ser el profeta de la consolación. Es el profeta que va a acompañar al pueblo y lo va a invitar de nuevo a levantarse. Así
que la misión del profeta Isaías en este aspecto del destierro va a ser la de consolar al pueblo en medio del drama existencial del destierro. Isaías relee la situación actual del pueblo a los ojos de la creación y del éxodo. Israel será recreado y saldrá de la esclavitud del exilio para volver no solo a la tierra prometida, sino sobre todo al valor fundamental de la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que después de que el profeta Ezequiel invita al pueblo a la conversión, invita al pueblo a analizar cómo llegaron allí y abrirle el corazón al Señor, el profeta Isaías viene a consolar al pueblo. Ustedes que han tomado conciencia de sus vidas, ustedes que han repensado sus vidas, ustedes que han tomado la decisión de volver al Señor, entonces estén tranquilos, porque el Señor va a recrear el pueblo, va a recrear sus corazones, va a volver a hacer todas las cosas nuevas. Y como en antaño los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ahora va a hacer esos prodigios y los va a sacar del exilio de Babilonia, del destierro, y los va a volver a llevar a la tierra santa, para que ustedes vuelvan a lo fundamental de la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que el caminar en sí no es hacia un lugar geográfico. El lugar en sí no es un camino hacia Jerusalén por ser Jerusalén, Jerusalén. El camino de liberación es de la esclavitud del pecado, es de la esclavitud de las maldades, es de la esclavitud de las abominaciones que cometieron, como decía el profeta Ezequiel, para ser restaurados, recreados y ser guiados de nuevo, como en antaño, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Ahora salen de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Babilonia, de nuevo a formar una alianza. Hay que restaurar la alianza, no de parte de Dios, porque Dios siempre es fiel. La alianza de Dios siempre está ahí. Dios que camina con su pueblo, no solo cuando está en la tierra, sino cuando está también en los momentos difíciles, sino que es el pueblo el que tiene que volver a hacer la alianza con Dios. Es el pueblo el que de nuevo tiene que abrir el corazón a la alianza y aceptar la alianza con Dios. Así, la esperanza comienza a abrirse paso en medio de este drama existencial, en medio de esta dificultad, en medio del dolor, en medio de las lamentaciones, en medio de la destrucción. Comienza a abrirse paso la esperanza en medio de estas situaciones difíciles, y así la predicación del profeta Isaías empieza a llamar a la restauración, a una nueva vida. Así que no es solamente necesario repensar nuestra vida. También es necesario abrir el corazón, comenzar un camino de conversión para que Dios cambie mi corazón, pero también es necesaria una nueva vida. Es necesaria una restauración, un volver a hacer la alianza con Dios, no solo de parte de Dios, que es fiel, su alianza ya está hecha. De parte de nosotros es necesario empezar una nueva vida. Así de nuevo, el exilio se convierte en ese lugar teológico, donde el pueblo realiza una profunda purificación para renacer como individuos y como pueblo. El sufrimiento del destierro ha servido para que el pueblo escogido comience a valorar de nuevo su relación con Dios, para crecer en el conocimiento de la alianza, para volver su rostro y su corazón al Señor, que siempre ha sido fiel. Así que el pueblo empieza a sufrir un fuerte proceso de transformación y poco a poco comienza a volver la paz en medio de la tormenta. Y es que solo Dios puede cambiar nuestros corazones. Solo Dios puede darnos la paz. Solo Dios puede darnos la plenitud de la vida. Pero es necesario que nosotros tomemos conciencia. Es necesario que nosotros demos el primer paso de querernos convertir, y Dios se encargará del resto. Se encargará de sanarnos, de restaurarnos, de recrearnos, de liberarnos y de volver a entablar la alianza con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos enseña el profeta Isaías en este contexto histórico del destierro.
nos invita a levantarnos, a levantar nuestra cabeza, porque se acerca nuestra liberación. Así, dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Poco a poco el imperio babilónico empieza a caer en decadencia y empieza una profunda crisis dentro del mismo pueblo babilónico y comienza el ocaso. Y comienza a brillar un nuevo imperio, comienza a brillar el imperio persa con Ciro, rey de Persia, quien conquista y libera a los pueblos de la opresión babilónica. Y así, en un acto de proclamación salvífica en la primavera del 538 a.C., le permite a los judíos volver a su tierra, los libera. Porque Dios siempre es fiel y el pueblo y los profetas releen a Ciro como una manifestación salvífica de Dios. Ciro, que viene y vence a los babilónicos, levanta el imperio persa y el imperio persa le da la libertad a este pueblo que ha sido desterrado, pero también a los demás pueblos, y les permite el retorno a la tierra. Y es que ese es Dios. Dios se compadece de su pueblo. Dios es misericordioso. Y en medio de nuestras dificultades nos va mostrando el camino, pero también nos restaura, nos conduce a la paz y nos devuelve de nuevo la dignidad que habíamos perdido muchas veces a causa de nuestras propias decisiones. Y es así como va concluyendo la experiencia transformadora y purificadora del destierro. Una experiencia que le permite a este pueblo madurar en su experiencia de Dios y de su alianza con ellos. Fue gracias a los profetas que el pueblo pudo sostenerse en medio del caos y del drama existencial, y donde resucita la esperanza en el Dios que es santo, fiel y salvador. Fue Dios mismo quien encaminó la historia para que el pueblo, embriagado de poder, de esplendor y de pecado, pudiera hacer una profunda transformación que lo llevara de nuevo a ser bendición para todos los pueblos de la tierra. Así que tenemos estos dos profetas que son protagonistas, estos dos profetas que acompañan al pueblo en medio de este drama existencial y que le ayudan a través de su predicación y a través de su vida, primero a tomar conciencia de por qué llegaron allí. Ezequiel le tocó los momentos más difíciles, los momentos del drama más profundo, de la destrucción, del dolor en carne viva, y empezar a llamar a la conversión, a la reflexión, donde muchos endurecieron el corazón, pero otros tantos fueron capaces de entrar en el corazón y reflexionar cómo fue que llegaron allí. Unos abrieron el corazón y comenzaron este proceso de restauración, de conversión, de abrirle el corazón a Dios y convertir este momento difícil en un momento teológico, en una escuela donde se iba a aprender acerca de ellos mismos y aprender de Dios, de su alianza, de su fidelidad, de conocer verdaderamente el rostro de Dios. Y así, cuando ellos se deciden a la conversión, cuando ellos se deciden a abrirle el corazón al amor de Dios, es cuando comienza a entablarse un ambiente de paz, un ambiente de consolación con el profeta Isaías, que los invita a levantar de nuevo la cabeza porque se acerca su liberación. Los invita de nuevo a restaurar la esperanza, los invita de nuevo a levantarse para volver a la tierra, pero sobre todo para volver a la alianza con Dios, para volver a la purificación, para volver a ser el pueblo santo, el pueblo de la propiedad del Señor. Así que esta es la invitación que nos hace la Sagrada Escritura en el día de hoy. Es la invitación que nos hace el profeta Ezequiel, que nos hace el profeta Isaías acerca de estas realidades existenciales de dolor, de sufrimiento, de destierro. No necesariamente las cosas difíciles que nos pasan en la vida son un castigo. Muchas veces simplemente son un proceso restaurador, un proceso de purificación. Y cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos que ir reconociendo cómo es que nos metemos en ciertas realidades de pecado, cómo es que nos apartamos de Dios y por qué ciertas cosas en la vida nos golpean tan fuertemente.
pero también tenemos que abrir el corazón a la conversión continua, a reflexionar acerca de nuestra vida y a dejarnos guiar por la palabra de Dios, que es espíritu y vida, por la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, el Señor, que nos quiere llevar a la perfección, que nos quiere llevar a la salvación, que nos quiere llevar a la plenitud de vida. Dios no quiere castigarnos. Dios no se complace con la muerte del pecador. Dios se complace con que nosotros lo conozcamos, con que nosotros lo sirvamos, con que nosotros podamos abrirle el corazón a su amor. Y es lo que Dios hizo con el pueblo. Dios permitió que fuera golpeado por la mano de Nabucodonosor, fuera golpeado por los babilónicos para sacarlos de esa estructura de corrupción, de pecado, de idolatría, ese cóctel de maldades en el que se había metido, para luego sanarlo, restaurarlo y volverlo a esa santidad primera, volverlo a ese amor primero. Así que cuando le abrimos el corazón al Señor, Él poco a poco nos va transformando. Tal vez en tu vida estás viviendo momentos difíciles, tal vez en tu vida estás viviendo momentos de enfermedad, estás viviendo momentos de problemas económicos, estás viviendo momentos de problemas de ansiedad, no sé por lo que estés viviendo, pero no necesariamente eso es culpa de Dios. Muchas veces tenemos que reflexionar si es culpa nuestra, cómo llegamos allá. Lo que Dios sí quiere es entrar en ese momento y convertirlo en un lugar sagrado, en un momento sagrado. Ese transcurrir de la enfermedad, ese transcurrir de la crisis, ese transcurrir de los problemas económicos, familiares, Dios quiere entrar ahí y empezar a conversar contigo para sanar, para restaurar, para sacarte de la basura, como nos dice el profeta Ezequiel, y llevarte de nuevo a la tierra y consolar tu corazón y volver tu corazón al Señor. Así que el Señor siempre es fiel. Y en medio de la crisis, en medio de las dificultades, como nos dice esta semana bíblica, el Señor siempre nos da una voz de esperanza. No importa cuán difícil sea tu situación, no importa cuán difícil sea este momento que estás viviendo, si permites que Dios entre en él, se convertirá en un lugar teológico, se convertirá en un lugar de diálogo con Dios, se convertirá en un momento de transformación, de liberación, de dignificación. Y cuando unimos nuestros dolores a la cruz de Cristo, cuando dejamos que nuestra vida, nuestras situaciones sean releídas a la luz de la palabra de Jesús, todo comienza a verse desde una perspectiva diferente. Se pierde toda esa negatividad y se comienza a vivir ese drama existencial desde la perspectiva de fe. Así que hay situaciones que ayudan a que la familia se convierta, a que nosotros nos convirtamos, a que nuestros amigos se conviertan. Por eso, en este momento vamos a abrir un poco el chat de YouTube. Si quieren hacer algunas preguntas, si quieren dialogar un poco, vamos a dejar que la palabra de Dios nos vaya iluminando. Dicen por acá que si les puedo dar la cita de Isaías. Claro que sí. La cita de Isaías, se las doy en un momento. 62, 1 a 4. 62, 1 a 4. Es el profeta Isaías. Pero también, sí, esencialmente es. La del profeta Ezequiel es Ezequiel 6, 8 a 10. Y la del profeta Isaías es 62, 1 a 4. Por amor de Sión no callaré. Por Jerusalén no descansaré hasta que su liberación resplandezca como la luz y su salvación brille como antorcha. Los pueblos verán tu liberación y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona magnífica en manos del Señor, diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi preferida y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido.
Muchos de los que nos están hablando en el chat nos dicen que hay situaciones en su vida, situaciones de enfermedad o situaciones difíciles que les han permitido abrir el corazón y les ha permitido convertirse. Pero también nos dice, como nos ha dicho la palabra de Dios, que muchos se han encerrado en su propia realidad, que muchos se han encerrado en su propio pecado y que simplemente se aferran a esas dificultades. A ver, ¿qué más? ¿Quién quiere preguntar alguna cosa en medio de este diálogo que tenemos en la semana bíblica? Vamos a hacer una retroalimentación, vamos a hacer una confrontación vital. Hemos vivido momentos muy intensos en el último año que nos han llevado a hacernos preguntas muy profundas. Preguntémonos cada uno de nosotros a la luz del texto si hemos perdido la esperanza en medio de esta pandemia que nos ha traído no solo problemas de salud, sino la pérdida de seres queridos, problemas económicos, problemas de ansiedad, problemas de depresión, y si en estos dramas existenciales nos hemos podido dar cuenta de nosotros mismos, si hemos aprendido algo de este proceso en el que nos hemos encaminado. Hemos entrado en un momento teológico. La pandemia podría convertirse no en algo necesariamente malo, sino también en un lugar teológico, donde nosotros podemos entrar a la conversión, donde nosotros podemos entrar a reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Podemos decir que ha resurgido mi fe y mi esperanza en medio de estas dificultades o simplemente se ha apagado? Y si he tenido momentos difíciles durante este año y medio, ¿de qué me han servido? ¿Para qué han servido en mi vida? Bueno, esta es la invitación que nos hace la palabra de Dios en esta semana bíblica, a no perder la esperanza en medio de las dificultades, a que la palabra de Dios puede iluminar cada una de nuestras realidades, que la palabra de Dios puede iluminar cada una de las dimensiones de nuestro ser. Y no importa cuán oscura sea nuestra situación, el Señor siempre va a estar ahí si nosotros lo invitamos para hacernos renacer, resurgir y para liberarnos y llevarnos a un camino de conversión. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este diálogo, gracias por acompañarnos en esta semana bíblica y los voy a invitar de nuevo a entrar en oración. Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Tú caminas con nosotros a través de cañadas oscuras. Tu vara y tu cayado nos sostiene, Señor. Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros dramas existenciales, en medio de las situaciones difíciles que atravesamos, no permitas que perdamos la esperanza. Al contrario, ayúdanos a reconocerte a ti como nuestro Dios y nuestro Salvador, a escuchar tu voz que nos invita a la conversión, a escuchar tu voz que nos invita a reflexionar cómo fue que llegamos a este momento, a este lugar, que nos invita a abrir el corazón, a dejarnos reconciliar contigo. Permítenos escuchar tu voz que nos invita de nuevo a levantarnos de nuestra basura para comenzar un camino de retorno a la casa del Padre. Permítenos, Señor, que cada una de las circunstancias difíciles, que cada una de las circunstancias que golpean nuestra vida no sean una tragedia, sino que sean un lugar teológico donde podamos conversar contigo, conocernos a nosotros mismos y desde allí renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, porque tú has ido hasta la cruz por nosotros, porque tú no quieres que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos te conozcamos a ti, palabra eterna del Padre, y conozcamos al que te envió. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque tú eres el Emanuel que camina con nosotros en medio de las tristezas para llevarnos de nuevo a la resurrección. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta segunda charla, que nos han seguido en esta segunda conferencia de la Semana Bíblica.
También les tenemos desde la Arquidiócesis de Manizales una gran invitación. Ayúdanos a donar una Biblia. Los que estén en Manizales pueden ayudarnos a través de el SECAM o también pueden ayudarnos a través de alguna cuenta bancaria que nos van a dar para que nos ayuden a donar una Biblia, para que nos ayuden que cada católico, que cada familia tenga una Biblia en sus manos y al encontrarnos con la palabra de Dios, ella puede ir transformando nuestra vida. Lo mejor que podemos hacer, la mayor obra de caridad que podemos hacer es llevar otras personas hacia Dios. Y mucha gente se puede encontrar con Dios a través de la palabra, a través de la Sagrada Escritura. Por eso estamos en esta campaña en la Arquidiócesis de Manizales de ayúdanos a donar una Biblia. Si estás aquí, puedes hacerlo a través de la cuenta bancaria, a través de el SECAM, a través del almacén que tenemos en la curia, o si estás en otra parte, puedes ayudarnos donando. Son 15,000 pesos que necesitamos por Biblia, o si estás en el exterior y quieres donar, puedes donarnos $5 para que podamos completar esta tarea, esta misión que nos hemos planteado en la Arquidiócesis de Manizales. Muchas gracias, Dios los bendiga y que la palabra de Dios, que es luz y esperanza, los acompañe en medio de sus dramas existenciales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.